¿Es Joker una copia del cine de Martin Scorsese o un homenaje a su estilo único? Bienvenidos a Series y Películas, donde nos sumergimos en las capas más profundas del cine. En este episodio, analizaremos cómo Todd Phillips, director de Joker, parece haber tomado elementos clave del cine de Scorsese, pero también cómo los ha adaptado para crear una película que, aunque inspirada, se sostiene por sí misma. Phillips se basa en el trabajo de Scorsese, en particular en 3 películas: Taxi Driver, Mean Streets y The King of Comedy. Sin embargo, la pregunta es, ¿se trata de una simple réplica o una reelaboración que añade algo nuevo? Y, aún más importante, ¿cómo es que Joker se erige como una película particular que redefine al icónico villano de los cómics? Vamos a explorar estas cuestiones tema por tema. ¿Qué tan importante es el contexto urbano en una película? Para Joker, Gotham City es casi un personaje en sí mismo, con sus calles infestadas de basura, reflejando la decadencia y el abandono social. Este detalle no es una coincidencia. En Joker, la ciudad está en plena huelga de basura, una metáfora visual que refleja la descomposición moral y económica del entorno que rodea a Arthur Fleck. ¿Sabías que algo muy similar ocurrió cuando Scorsese filmó Taxi Driver? En los años 70, Nueva York vivía una auténtica huelga de basura que contribuyó a la atmósfera sofocante y decadente de la película. Para Travis Bickle, la ciudad era un hervidero de corrupción y violencia. Para Arthur, Gotham es un lugar sin esperanza, donde la miseria se acumula literalmente en las esquinas de cada calle. Pero aquí encontramos una diferencia clave en las decisiones de ambos directores. Mientras que Scorsese captura la suciedad de Nueva York con un tono casi documental, Phillips estiliza la decadencia de Gotham, dándole un aire opresivo y casi apocalíptico. Phillips toma una crisis real y la eleva a un nivel simbólico, como si la basura no fuera solo un problema urbano, sino el síntoma de una sociedad que se desmorona desde dentro. ¿Arthur Fleck o Travis Bickle, 2 hombres marginados o 2 visiones del caos? En ambos casos, estamos ante personajes que se sienten alienados por el mundo que los rodea. Travis, un veterano que no encaja en la sociedad post-Vietnam, y Arthur, un hombre olvidado por una sociedad que parece reírse de él en cada esquina. Pero aquí es donde las películas toman rumbos diferentes. Scorsese nos muestra a Travis como un observador, un hombre que mira la decadencia de la ciudad desde su taxi, lleno de rabia contenida. Phillips, en cambio, nos muestra a Arthur desde dentro, revelando cada grieta en su psiquis hasta que su descenso a la locura se vuelve inevitable. Ambos personajes están solos, pero Phillips da un paso más allá al enfatizar la desconexión emocional y mental de Arthur. Mientras Travis intenta encontrar redención a través de la violencia, Arthur la encuentra en la aceptación de su propia locura. Es un contraste sutil, pero esencial. Scorsese explora la desesperación de un hombre que quiere cambiar el mundo, mientras Phillips narra la historia de alguien que se rinde ante la inevitable caída de su propio mundo interior. ¿Qué rol juega la violencia en Joker y Mean Streets? En ambas películas, la violencia es omnipresente, pero mientras en Mean Streets la violencia es personal, casi tribal, un código entre los personajes, en Joker la violencia es una manifestación de la desesperación social. Johnny Boy, el personaje rebelde y problemático de Mean Streets, utiliza la violencia como una forma de expresar su identidad y ganar respeto en las calles de Nueva York. Arthur, por su parte, utiliza la violencia como una última válvula de escape, un grito desesperado que nadie más parece escuchar. En Mean Streets, la violencia no solo es un recurso narrativo, sino una expresión cultural profundamente enraizada en la identidad de los personajes. Para Johnny Boy y su círculo, la violencia funciona como una moneda social, una manera de negociar el respeto y la autoridad en las calles de Nueva York. No es un acto aleatorio, sino una manifestación casi ritual, un código de comportamiento que define quién está en la cima y quién es vulnerable. Scorsese utiliza esta violencia para ilustrar cómo sus personajes están atrapados en un ciclo de supervivencia, en un entorno donde las lealtades, los favores y las deudas son más importantes que la ley. Phillips transforma la violencia en Joker en algo casi inevitable, como si cada golpe, cada acto,
fuera otro paso hacia la construcción del personaje. Mientras que Scorsese muestra la violencia como parte de un sistema social en Mean Streets, Phillips la ve como el síntoma de un sistema roto, donde la única respuesta parece ser el caos. Es aquí donde Phillips se aleja de Scorsese, llevando la violencia a un nivel simbólico, donde los actos de Arthur son la expresión final de su transformación en el Joker. La violencia adquiere un carácter mucho más desesperado y nihilista. Mientras que en Mean Streets, los personajes todavía operan bajo un sistema de valores, por retorcido que sea, en Joker, Arthur Fleck se mueve en un mundo donde esas reglas ya no existen. La violencia en la película de Phillips no es parte de un código social o una cuestión de supervivencia callejera. Es el grito de una sociedad colapsada, donde los lazos comunitarios y la empatía han desaparecido por completo. En lugar de ser un medio para ganar respeto o afirmar control, como lo es para Johnny Boy, la violencia de Arthur es una expresión última de su desesperación y su completa desconexión con el mundo que lo rodea. Arthur Fleck y Rupert Pupkin, dos comediantes desesperados o dos tragedias diferentes. Es imposible hablar de Joker sin trazar un paralelismo con The King of Comedy. Ambas películas cuentan la historia de hombres marginados, obsesionados con el mundo del entretenimiento y dispuestos a hacer cualquier cosa para alcanzar la notoriedad. Sin embargo, aunque Joker bebe directamente de la obra de Martin Scorsese, hay diferencias clave en la construcción de los personajes de Arthur Fleck y Rupert Pupkin, que revelan el contraste entre el enfoque de Todd Phillips y el de Scorsese. Rupert Pupkin, interpretado por Robert De Niro en The King of Comedy, es un hombre ridículo, patético, que ha construido una fantasía en la que es un gran comediante, a pesar de que su talento es cuestionable y su conexión con la realidad es tenue. A lo largo de la película, Rupert se ve envuelto en un ciclo de ilusiones delirantes y situaciones incómodas mientras intenta desesperadamente obtener un lugar en la fama. Pero lo que define a Rupert es su obsesión con la validación externa. Su mundo gira en torno a ser reconocido y aclamado, a ser el centro de atención de la misma sociedad que lo ignora y lo ridiculiza. Su secuestro del famoso presentador de televisión, Jerry Langford, interpretado por Jerry Lewis, es un acto desesperado, pero no violento, y está motivado únicamente por su necesidad de ser visto y de ganarse un lugar en el escenario. Arthur Fleck, por su parte, comienza su viaje con un sueño similar. Quiere ser comediante y aspira a obtener el reconocimiento que siente que le ha sido negado por el mundo. Sin embargo, mientras Rupert sigue siendo patético y simpático en su delirio, Arthur es una figura trágica. A diferencia de Rupert, cuya desconexión con la realidad es casi humorística, Arthur es un hombre que se desmorona emocional y mentalmente frente a nuestros ojos. Su deseo de ser visto no se limita a la fama o al éxito, sino que es una necesidad desesperada de ser reconocido como alguien que existe en una sociedad que lo ha ignorado y maltratado toda su vida. Arthur no solo quiere hacer reír, quiere que el mundo reconozca su sufrimiento. Aquí es donde el contraste fundamental entre ambas películas toma forma. Rupert Pupkin vive en su burbuja de ilusión, mientras que Arthur Fleck, al ser constantemente rechazado y humillado, abraza su dolor y se transforma en el Joker, una versión retorcida de sí mismo que finalmente encuentra poder y control al desatar el caos. Mientras que Rupert anhela la validación pública, Arthur renuncia a esa necesidad y acepta su papel como agente del caos, dejando atrás cualquier búsqueda de aceptación. En su escena final, cuando Arthur finalmente se convierte en Joker y asesina a Murray Franklin en vivo en televisión, ya no está buscando que el mundo lo vea como comediante, sino como un símbolo de su propia ira y liberación. Mientras Rupert consigue su momento en la televisión y regresa a su vida, Arthur acepta la destrucción como su único destino. ¿Qué significa que Robert De Niro interprete a Murray Franklin en Joker, cuando antes fue Travis Bickle y Rupert Pupkin? Un detalle fascinante que une aún más a ambas películas es la presencia de Robert De Niro en Joker, pero esta vez interpretando a Murray Franklin, el antítesis de los personajes que solía interpretar para Scorsese. En lugar de ser el hombre marginado y al borde del colapso, como en Taxi Driver o The King of Comedy, en Joker, De Niro encarna a una figura de poder, un exitoso presentador de televisión,
que representa el éxito y la popularidad que tanto anhela Arthur. Murray es el opuesto exacto de Rupert Pupkin. Donde Rupert se moría por estar en el lugar de Murray, Arthur lo ve como el epítome de la hipocresía social que lo ha pisoteado toda su vida. Este contraste entre De Niro en Joker y sus anteriores papeles bajo la dirección de Scorsese es intencionado. Phillips elige a De Niro para subvertir las expectativas del público y poner a su icónica figura en el lado opuesto del espectro. Ya no es el marginado que lucha por ser visto, sino el hombre de éxito que desdeña a aquellos que, como Arthur, están en el fondo de la sociedad. Este giro añade una capa de ironía al film, dado que De Niro, quien interpretó a Travis Bickle y Rupert Pupkin, ahora representa la estructura que ellos rechazaron o buscaron infiltrarse. De hecho, una de las escenas clave que establece el punto de inflexión en Joker es cuando Murray Franklin, durante su show, ridiculiza el intento fallido de Arthur de ser comediante. Aquí, Phillips muestra a De Niro encarnando a una figura de autoridad y privilegio que no solo no entiende el sufrimiento de alguien como Arthur, sino que lo usa como material de burla para su audiencia. Esta burla pública es la gota que derrama el vaso para Arthur, quien ve en Murray no solo un objetivo, sino una representación de todo aquello que lo ha oprimido. Para cerrar nuestro análisis, hablemos del estilo visual y narrativo que distingue a ambos directores, y cómo esto influye en sus respectivas obras. Martin Scorsese es un maestro de la energía cinematográfica. Su cámara rara vez se queda quieta. Sus planos secuencia son legendarios, y su enfoque visceral hacia la violencia nos hace sentir cada golpe, cada disparo, como si estuviéramos ahí, dentro de ese mundo caótico. En películas como Taxi Driver y Mean Streets, la cámara se convierte en un personaje más, sumergiéndonos en la mente de hombres que luchan por navegar en un entorno peligroso y desolador. Todd Phillips, en cambio, opta por una estética más íntima, casi asfixiante en Joker. A diferencia de la energía frenética de Scorsese, Phillips nos ofrece encuadres más cerrados y una paleta de colores apagada que refleja la decadencia y el aislamiento emocional de Arthur Fleck. Es como si cada escena estuviera diseñada para hacernos sentir atrapados, igual que el protagonista. Mientras que Scorsese utiliza la violencia para expresar la ira y el conflicto interno de sus personajes, Phillips muestra una violencia que es casi el producto de una inevitabilidad trágica. La cámara no sigue el caos, más bien, observa desde una distancia incómoda cómo el colapso mental de Arthur se desenvuelve de manera lenta y dolorosa. Pero lo fascinante es cómo Phillips no se limita a imitar a Scorsese. En lugar de copiar, adapta. Toma esos elementos icónicos del cine de Scorsese y los mezcla con su propia visión, creando algo que se siente familiar, pero a la vez único. Phillips no nos muestra a un antihéroe buscando venganza o justicia. Nos muestra a un hombre que simplemente se derrumba bajo el peso de su propia vida. Y aunque hay claras conexiones con Taxi Driver o The King of Comedy, Joker encuentra su propia voz, sobre todo a través de la actuación de Joaquin Phoenix y su retrato devastador de un hombre roto. En resumen, Joker es tanto un homenaje como una película que se sostiene sola. Todd Phillips reconoce el impacto de Scorsese en la narrativa de Arthur Fleck, pero no se queda en la mera imitación. Phillips construye una película que refleja las ansiedades de nuestra época, al igual que Scorsese lo hizo en su tiempo. En definitiva, Joker no es solo una carta de amor al cine de Scorsese, sino una obra cinematográfica que ha conseguido su propio lugar en la historia del cine. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Joker es una copia o un homenaje al cine de Scorsese? Déjanos tus pensamientos en los comentarios, que nos encantaría saber tu opinión. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Series y Películas y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis. Nos vemos en el próximo video.